historieta, con la educación, con la literatura, con la historia y otros temas. Es decir, no es solamente la historieta como la conocemos normalmente, sino es una historieta vinculada a difundir estos otros temas que generalmente se pensaba que eran más propios de la literatura, ¿no? de la letra sola. La historieta es un arte pues, que cubre un campo diverso, ¿no? Aunque si hiciéramos una encuesta, salimos a la calle a preguntarle a la gente a qué temas vinculan la historieta, muchos van a hablar de superhéroes, supongo, ¿no? Va a ser lo primero que asocian cuando piensan en historieta, y otros pensarán luego también en historietas cómicas. Está muy bien, ¿no? O sea, la historieta es todo eso, eso es como lo más conocido, pero también hay historietas sobre estos temas, ¿no? Que también a mí me tocó desarrollar, ¿no? En el Perú, escuchaba en la mesa anterior las estrategias de estos jóvenes que hacen más bien historieta independiente, ¿no? Y que están sujetos a los riesgos del autor independiente, ¿no? En nuestro país, casi todos, creo, apostamos de una manera independiente, porque no tenemos desarrolladas las redes comerciales para el historietista como en países más desarrollados que el nuestro. De manera que muchas de estas gestas se convierten en tareas heroicas, diría yo, ¿no? De autores que apuestan a su vocación, a narrar una historia, a luego distribuirla. Y me preguntaba yo mientras los escuchaba, y no quise preguntar para no hacerla más larga, porque saben que nuestra vez estaba comenzando tarde, pero decía yo, ¿de qué vive el autor de historietas si es que quiere ser profesional? Es una pregunta que puede ser inquietante, pero que es justa, es pertinente hacerla, porque imagino a varios, ¿no? de las personas que estamos ahora en la mesa nos habrán preguntado de manera razonable, inquietos, nuestros padres, de qué vamos a vivir, ¿no? Haciendo estos dibujitos. Y bueno, aquí estamos sobreviviendo, tirando para adelante, en consecuencia con lo que es esa voz interna que tiene cada persona y que se llama vocación. Ahora vamos a conversar en el extremo derecho. Esto no es política por si acaso. Los tres son amigos míos, ¿no? Está Miguel Beck, ¿no? Gran dibujante, ¿no? Ahora estábamos viendo aquí antes algunas imágenes que pasaron, y pasaron dibujos de él. Asistí, tuve esa suerte, a la exposición que hizo en la Galería Miro Quesada, en Miraflores, y fue muy interesante ver los originales. Siempre es una emoción aparte ver los originales de un autor, ¿no? También está Carlos Rojas Feria, que acaba de publicar ya en color, con color, una nueva edición de su historieta, ¿cómo se llama? Esta es tiene que ver con la resistencia, entonces, de Vilcabamba. Claro, Manco Inca es el que inicia, son cuatro, ¿no? Cuatro incas ahí o cuatro soberanos, digamos, claro, que están a cargo de esa resistencia importantísima que fue la resistencia inca, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y qué pasó si los españoles de un manotazo los hubiesen eliminado? Hubo resistencia 40 años, imagínense, eso no fue poco, ¿no? ¿Y por qué no le dieron vuelta? ¿Por qué no voltearon el partido? ¿No? No era fácil, pues. No era fácil no solo por los españoles, no era fácil por la cantidad de alianzas que había, de gente que se solidarizaba más con los españoles que con los incas. Entonces es interesante para replantearnos también el tema, ¿no? Las historietas nos hacen replantearnos las cosas, también la historia, obviamente, en la cual nos basamos, ¿no? Pero la historieta llega mucho a la gente, su atracción son las imágenes, ¿no?
Y también está aquí al lado mío Salvador Velarde de la Piedra, con quien nos conocemos desde la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica, ¿no? Estudiamos en el mismo salón y Salvador era un pintor muy destacado, ¿no? Y bueno, hemos tenido una amistad profunda, antigua, hasta también vi su decisión compartida con Carolina, su esposa, de trasladarse a Pachacamac, ¿no? Y apostar por otro estilo de vida, otra manera de estar en nuestro mundo. La historieta se tiene como un medio urbano, ¿no? Nace en la urbe, su lenguaje es el de la urbe, por eso quien haya hecho talleres de historietas, cuando le toca hacerlos con gente del campo, se va a sorprender que la gente del campo incluye bastante al paisaje, ¿no? Bastante, o sea, no es como nosotros que pensamos la realidad en primeros planos, en planos más próximos, ¿no? Ellos hacen siempre al ser humano casi siempre de cuerpo completo y vinculado a su ambiente. Es otra manera de sentir el mundo. Bueno, de todo esto vamos a escucharlos ahora hablar a ellos, ¿no? Y voy a ceder la palabra primero en el orden en que los presenté a Miguel Det, ¿no? Y que ha hecho varias historietas vinculadas a la literatura, a la historia, ¿no? Y hay una en particular que han estado pasando ahora en la pantalla sobre los dioses de Huarochirí, ¿no? Una crónica extraordinaria. Me callo y pasa el micro a Miguel Det. Gracias, Juan. Gracias a lo presente. Bueno, en anteriores oportunidades se habla un poco acerca de mi pasión por la literatura y de cómo a través de la historieta he encontrado un medio no solo para encontrar cierta complacencia de representación clásica de imágenes que me han resultado entrañables de alguna u otra manera, sino también una forma de comunicar, transmitir y de preservar en la memoria colectiva, al menos en la memoria de mis lectores, aquellos poemas, aquellos cuentos, aquellos relatos que me son queridos, ¿no? Y que encuentro de interés compartir, ¿no? En la medida en que pienso que compartirlos y hacerlos interesantes a través de las imágenes, del uso de imágenes y de su representación con imágenes, incluso llegar a explorar los límites de lo que el texto original propone, puede permitir que la gente los haga propios y finalmente los también transmita a nuevas generaciones. Pero en el caso de la historia, pese a que ha sido el otro tema más recurrente en mi producción, en realidad he hablado poco. Podríamos hablar un poco, quizás extensamente, de lo que es la historia de la historieta, pero ese es un tema sobre el cual Juan conoce bastante bien y Gerardo y Mario Michuri y otros estudiosos lo suficiente, lo harían mucho mejor. No es el tema que quisiera tanto desarrollar, tampoco quizás la relación entre la historia y historieta, en el sentido de cómo la historieta puede haber repercutido en la historia, por lo menos en la historia reciente, por lo menos en estos 100 años de historia, o poco más, que lleva la historieta como género. Si es que hacemos caso omiso por un momento de sus precedentes, ¿no? De sus antecedentes, ¿no? Como Don Poma, en el caso nuestro, quizás los Matejulilaos, quizás algunos dibujos hechos por chinos o por mayas o por los egipcios, ¿no? En sus antiguas culturas. Aunque también habría que tener en cuenta que en lo que se refiere a la repercusión que la historieta modestamente podría haber tenido en la historia reciente, estos últimos años podríamos decir ha sido al mismo tiempo feliz y trágicamente significativos, ¿no? La masacre de los dibujantes de Charlie Hebdo, por ejemplo, ¿no? Marcó de cierto modo también en Occidente, pero en todo el mundo un momento histórico, importante. El
visto que periódicamente algunas publicaciones como El Jueves o El Papus en España hayan tenido que hayan sido requisadas o hayan sido censuradas, hayan sufrido atentados por parte de los fascistas de la ultraderecha. Bueno, también evidencia el reconocimiento tácito de que existe en estas producciones un potencial, digamos, subversivo, una capacidad de animación y de influencia en la opinión pública que los hace peligrosos, ¿no? Si es que lo que se quiere hacer de la historia es un tirar hacia la derecha o hacia la conservación de las peores tradiciones. Pero me interesa por ahora, tal vez un poco más, claro, no podría dejar de mencionar el caso reciente de los trombos, ¿no? Como en el pasado de Monos y Monadas, y las riquísimas historias que nos han contado Juan, Diego y otras personas, otros partícipes de esas experiencias, acerca de cómo el poder se peligraba cada vez que aparecía un nuevo número, tocar los temas particularmente, bueno, sensibles para el poder, ya sea religioso, ya sea económico, ya sea político. Pero me interesa por ahora hablar quizás un poco más de la relación entre la historia, la gran historia de las multitudes de las naciones, de los grandes personajes y la historieta. En general, la historieta ha tomado desde siempre como referente de su quehacer, de sus motivaciones temáticas, ¿no? A la historia. Tengo aquí algunos ejemplos, podría tener algunos otros, pero voy a limitarme a mostrar lo que tengo acá en mesa, ¿no? Por ejemplo, hace poco caminaba por Camaná, voy de vez en cuando a buscar algunas revistas viejas y bueno, encontré esta publicación, Aymeric y los cátaros, ¿no? Es una historieta francesa de 1978 acerca de la cruzada vigense y de la represión que sufre el catarismo en el sur francés por parte de la jerarquía católica y los reyes asociados a esta jerarquía católica, ¿no? Lo que se produce es una matanza indiscriminada. Es conocida la expresión esta de uno de los jerarcas de la Iglesia Católica, ¿no? Mátenos a todos, hombres y niños, y Dios reconocerá los suyos, porque había entre los muertos no solamente cátaros, ¿no? Herejes, sino había también católicos, digamos, convencionales, ¿no? Que de pronto se sienten identificados en la coyuntura histórica con la ciudad que tienen que defender, en la que han vivido siempre, y bueno, pues acaban siendo también muertos por los ejércitos, por la espada y la cruz. Y también de Bélgica y de Francia, por donde esto de la historieta histórica es bastante fuerte, y es, bueno, podría decirlo, sin temor a equivocarme, quizás una expresión que fortalece los vínculos identitarios de las naciones, por lo menos la nación belga, la nación francesa, y una forma también de conocer un poco más su propia historia. Tenemos también, de casi 10 años después, el 86, Sambre, ¿no? Que ciertamente trataba un poco, nos cuenta una historia de amor, pero en un contexto revolucionario, ¿no? En el contexto de una de las muchas revoluciones que ha presenciado París. Entonces, amor, romance, política, conflictos de clase se ven presentes en esta publicación, que tiene, me parece, 4 números. Tengo un par de más. Lo mismo en Latinoamérica. En el Perú, concretamente, tenemos muchas historietas de corte histórico. En Avanzada recuerdo haber visto muchísimas historietas alusivas a, por ejemplo, cómo era la vida en el tiempo de los incas, o acerca de las conquistas, o el descubrimiento de los continentes. Hay una revista italiana que recogía la pluma y los textos de algunos de los mejores guionistas y dibujantes de Europa, en qué época era Milo Manara, que se llama Grandes Héroes. Me parece que tengo acá una de ellas. Sí, es bueno, Grandes Héroes. Entonces, en Grandes Héroes teníamos, por ejemplo, representaciones de Marco Polo, representaciones de Hernán Cortés, representaciones de, a ver, ¿quién? Francisco Pizarro, otras, ¿no?
el dibujo era de lo mejor. Pero también tenemos, por ejemplo, en el caso peruano, un libro como Miguel Grau, por Luis Balmaceda, ¿no? Tenemos otro como Santa Rosa de Lima, ¿no? Que bueno, es un personaje de la iglesia, pero también es un personaje, en cierto modo, digamos, muy querido por la sociedad peruana y de cierto modo identitario, ¿no? Y en Chile tenemos otras publicaciones, acá hay una sobre la historia mapuche de Julio Garrido, por ejemplo, pero se han sacado hace poco algunas un poco acerca de Allende, ¿no? Con Miguel de Carlos Reyes, alguna otra acerca de, por ejemplo, la matanza de Antofagasta, ¿no? Que es una represión del movimiento sindicalista boliviano, peruano y chileno en Antofagasta, y otras más. Para olvidar un poco, en Argentina tenemos El Señero de Enrique Brecha, que alude un poco al imperialismo, ¿no? Pero clave metafórica, gorilas contra otro tipo de animales, que representan más bien al poblador común y silvestre argentino, los gorilas, claro, son los militares, y Dago, ¿no? Dago o Impune Dagas, que hacen ficción histórica, pero en el caso de Dago no solo hace ficción histórica, el autor de Raymond y en este caso Carlos Gómez, como dibujante, sino que además en este caso se refiere a la conquista del Perú. Y hay una rica búsqueda de documentación iconográfica, paisajística y indumentaria. Lo que quiero decir un poco resumiendo es que la historia como tema en la historieta tiene una larga data, ¿no? Y es una forma, sí, de aproximar contenidos históricos a los lectores, no solo a los niños, pero además el tratamiento de la historia por parte de los dibujantes requiere una documentación, una preparación, un conocimiento del tema, una investigación previa, que no siempre resulta fácil, ¿no? En el caso de Carlos tiene la ventaja de ser un excelente historiador, y eso lo notamos cuando leemos sus libros, ¿no? Que al mismo tiempo pueden llevar los dibujos que ilustran los textos en clave de humor muchas veces, que complementan un poco a los textos, proporcionándonos imágenes, sugerentes, pero por otra parte tenemos un trabajo de investigación en lo que al guión se refiere. En algunos otros casos la imagen puede quizás complementar un poco al texto, puede añadir algunos otros elementos al texto, ¿no? También de carácter informativo. En mi caso particular, lo que me vi obligado a hacer cuando trabajé en Diócesis en Chile, por ejemplo, fue investigar un poco, claro, lo que era en el texto mismo, lo que era el elemento mitográfico propiamente dicho, quién era Punillaya, quién era Pachacamac, quién era Payajaja, de qué modo sus conflictos y sus victorias o derrotas representaban también conflictos y victorias o derrotas de grupos étnicos, no grupos étnicos que les tenían en la cabeza sus respectivos panteones, pero también ver un poco de iconografía, porque no me bastaba representar a estos personajes con los caracteres étnicos que era posible propios de los grupos étnicos a los que representaban, ¿no? Un yaoyo, cómo lo diferenciaba de un yunga, y cómo diferenciaba a un yaoyo y a un yunga de un huanca, y cómo diferenciaba un huanca de un cusqueño, ¿no? Y cómo eso tenía que tenerlo presente en el dibujo de sus respectivas deidades o huacas. Sino también tenía que ver un poco cómo trabajar, cuando trabajaba yo en clave realista, sino en clave más bien estilizada, cómo podía incorporar la iconografía propia de cada una de estas etnias, ¿no? De cada una de estas tradiciones culturales. Y eso en tiempo, además. Entonces, tenía que investigar, y la verdad es que no siempre había información a la mano. Uno a veces tenía que un poco improvisar, un poco especular, imaginar bastante, ¿no? Claro, Arturo Eichmann nos ofrece
testimonios, nos ofrece textiles aún, nos ofrece cerámicas, pero siempre había algo más que dibujar. No iba a representar los mismos diseños del bastón que representa la figura de Pachacamac en todos los vestidos de todos los personajes yungas o Ichiman, ¿no? Tenía que variar un poco. Así que eso requiere investigación, ¿no? Requiere esfuerzo. A ver, un poco acabando, y luego viene de la cosa propiamente mitográfica, ¿no? Viene el ubicar estos mitos al interior de lo que es su redacción. ¿Cuál era la relación entre quien pide, quien solicita, se escriben estos mitos o se los averigüe, se interroga a los honores Guarachili para conocer estos mitos, para recabar estos mitos, para saber un poco a qué se estaba enfrentando la religión católica cuando llega Guarachili, sino también cuál era la relación entre este personaje, Francisco de Ávila, ¿no? El escritor de Matriz, y el escribidor del manuscrito ¿no? de Dios en Jiménez de Guarachili, que parece haber sido Rizocho Quecaxa, ¿no? Entonces lo que se percibe en el texto mismo, y esto lo investigó un conjunto de estudiosos, es una gran tensión. En la medida en que el redactor, el escribidor, habla de algo que en principio rechaza desde el tiempo presente, como católico que es, como persona que tiene que reivindicarse, y además, bueno, como indio, lo que tiene que demostrarle al sacerdote que está viendo por encima de su hombro que es tan católico o más que es un ladino que merece respeto y que merece ser incorporado a la sociedad colonial, en el pleno uso de sus facultades, en el pleno reconocimiento de sus derechos, ¿no? Como hijo de curaca. Sino también, además de eso, es una persona que ha vivido muy de niño esas fiestas, ¿no? Estas ceremonias, estos rituales idolátricos. Entonces, habiéndolos vivido, tiene recuerdos, digamos, entrañables respecto a ellos, ¿no? A conocer estas fiestas, adorar a esos aparejaja, a Pachacamac, tiene recuerdos entrañables de estos personajes. Teniendo esos recuerdos, se percibe esa tensión o en la reacción, el entusiasmo porque había estas fiestas por una parte, y por otra parte el reconocimiento desde el tiempo presente de que esos huacas, esos seres sagrados que animan a los hombres y a las mujeres y a la vida en general, son demonios, ¿no? Los que tienen que negar. Y ello a su vez al interior de un reto más largo, ¿no? Más grande, abarcante, que es el de la extirpación de Violonceles, la campaña de extirpación de Violonceles. Bueno, eso es lo que he dibujado, eso es sobre lo que he leído durante todo ese tiempo, es lo que finalmente vio la luz gracias a la Casa de Literatura hace unos 3 años, en 1914, el 2014 que diga, y es lo que vio la luz en una edición en blanco y negro. Los originales, como han visto hace un momento, los he trabajado en cartulinas con una gama limitada de tonalidades, cartulinas de ese tipo, ¿no? Hacía mis apuntes acá, a veces iluminando un poco los fondos o proyectándolos un poco con sepias sanguinas, colores café, con tinta china. Y luego, gracias a la diseñadora, porque trabajé en la Casa de Literatura, Yanira Fuente, extraordinaria diseñadora, armar las páginas, ¿no? Del mejor modo posible. Parece que ahora va a salir una edición en la color, ojalá pronto. Y bueno, esto es lo que por el momento tengo que decir. Muchas gracias. Sumamente apasionante el testimonio, el relato de Miguel. No sé si les pasó a ustedes que me agarró más a mí cuando entró a hablar de lo que él mismo ha hecho, ¿no? Es lo que más nos interesa, ¿no? Y porque es un autor muy singular también, con un aporte muy propio, y esta narración no fue nada fácil realizarla, ¿no?
y ha sido un gran reto artístico que asumió Miguel y que creo respondió con éxito. Vamos a escuchar ahora a Carlos Rojas Feria, que nos va a hablar también sobre el Inca de Vilcabamba y cómo pudo él hacer esta investigación, porque entiendo que también tiene formación como historiador, ¿no? Entonces es historiador e historietista, y digamos, este maridaje, ¿no? Es casi incestuoso, porque se dan cuenta, el término historieta viene de historia, ¿no? Solo que se tenía como historias ligeras. Historieta me gusta más que cómic, que es tan difundido, porque cómic alude a uno de los géneros de la historieta, que es el cómico, el humorístico, pero todas son historietas, novelas gráficas, de sexo, de historia, de juegos, de ficción, son historietas. En este caso entonces dejo con la palabra a Carlos, historiador e historietista. Muchas gracias primero a los organizadores y también pues un honor compartir mesa con distinguidos artistas del pincel y de la escritura. Bien, como tomando corazón lo último, yo me acuerdo hace poquito quise hacer una página y pensé en la página de Facebook, ¿no? Y pensé poner el nombre, y así como había triple X o triple L, no había triple H, porque era historia, historieta y humor. Son las cosas que me han apasionado casi siempre en mi vida, ¿no? En mis 4 décadas de existencia. Y la historia me ha acompañado desde que yo era pequeño, es una cosa ya nacida. Yo nací, me gustaba el libro de historia a los 4 o 5 años y dibujar también, ¿no? Como mi papá era carpintero, pues dibujaba sus triplets, dibujaba en la pared de la casa, y por suerte me dejaron. Y bueno, cuando tenía que postular a la universidad y ver una carrera, busqué y encontré que debía historia. Y también viene la pregunta, pero ¿qué vas a hacer cuando estudies historia, no? Otra vez, afortunadamente, mis padres, parece que no les interesaba de repente el tema, no sé, pero hijo, ¿no? Si vas a estudiar, bueno, ¿no? Y me he ido con el tiempo, me he ido relativamente bien, logré hacer una propuesta que se fue dando de manera espontánea, porque lo que queremos publicar o escribir, a veces de manera intuitiva, así como le ha pasado seguro muy bien a Miguel, a Salvador y a Juan, eso va saliendo espontáneamente, y los comentarios de las personas son las que le dan forma a veces, las personas entendidas le dan forma a la propuesta de uno, ¿no? Yo nunca pensé, por ejemplo, en este tema de la identidad nacional, ni de que los chicos lean mis libros y se vuelvan más patriotas, sino que se fue dando de una manera natural, ¿no? Busqué personajes como Manco Inca, que es un extraordinario personaje de la historia del Perú, y busqué escribir su biografía, y me ayudó mi formación en historia porque usé crónicas, busqué bibliografía especializada, y ahí le estoy añadiendo dibujos, caricaturas, ¿no? Es un poco la propuesta, ¿no? Que es contar la historia, y me río de quién, de los corruptos, de los malos, de los abusivos, que son moneda corriente en nuestro pasado. Y yo hace poquito acabo de hacer para presentar este libro en la Feria de los Olivos, Inca de Vilcabamba, hice como una especie de tráiler, una cosa así medio alucinante, donde ya mis dibujos cobran vida un poco primitivamente aún. Así que vamos a ver, es un minuto nada más. Es una animación que hice sobre el Inca de Vilcabamba. Esperemos. Bueno, fueron 2 semanas de trabajo nada más, ¿no? Es 1536. El Inca Atahualpa estaba recontra muerto. La conquista española del Imperio Inca parecía consumada. Los soldados españoles disputaban su victoria como cerdos. Los españoles se apropiaban de enormes cantidades de oro y plata. Por Dios y por la plata, olé. Manolo, esto ha sido muy fácil, hombre. Sin embargo, no todo estaba dicho. ¿Qué es esto, joder? Hostias, joder, también, mamá. ¡Fuego! ¡Fuego!
de Manco Inca, el Inca de Vilcabamba. Bien, esto lo hicimos en 2 semanas. Gracias. Y bueno, hay que pagarle derechos a 300, hay que pagarle, porque está la música de 300, está la música de Terminator, creo también está. Porque me di cuenta que era música pues, que puede impactar en las personas, lógicamente, y va siempre con la tónica de que se aprenda sonriendo, ¿no? Pero sí lo que está ahí es verdad. O sea, lo que se cuenta, que Manco Inca primero, seducido por los españoles que habían llegado pues con gente nueva, y Atahualpa lo agarran de Lorna, Atahualpa lo secuestran, paga su rescate y lo matan. Y muchos peruanos hemos aprendido la historia hasta hoy en día en la escuela pensando de que esa es nuestra partida de nacimiento como país. Es un país derrotado, fatalista, mala suerte, piña. Y le hemos dejado poco espacio a su hermano menor, que es Manco Inca, que es un hermano menor que no es, digamos, un hermano querido, a mí es un hermano rival, pero que sí se enfrenta a los españoles después de estar un poco con ellos, digamos, unido, porque él pensaba que venían a ayudarlo más bien, porque Atahualpa era el malo, Atahualpa mató a su familia. Y después, en cambio, va a sacarse la mente de los ojos y va a liderar una resistencia que va a ser por momentos épica, ¿no? Se sitia el Cusco, se sitia Lima, muere Juan Pizarro, el hermano de Pizarro, de una pedrada en la cabeza. Entonces hay una insurrección grande que va a poner en aprietos a los españoles, entonces que van a empezar a mandar cartas. Pizarro hace que escriban cartas y vengan tropas de México, de Guatemala, de Panamá. O sea, fue una cosa así como la que pasó en México, ¿no? Donde Cuauhtémoc pasa a ser un nombre que significa orgullo mexicano, ¿no? En Cuauhtémoc hay un futbolista, ¿no? En cambio aquí tenemos a Atahualpa. A ver, ¿quién se va a poner a Atahualpa? No, bueno, hay un músico. Pero digamos... Ollanta, claro, de la... Vamos a ver un poco mi dibujo para ir explicando la parte, porque ahí justo vamos a ver, he resumido en 20 viñetas muy breves, un poquito la historia, donde les digo hay citas de cronistas y de historiadores, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente, por favor. Es un hoyo en el espacio. Bueno, Manco Inca, como es inca, no lo trae la cigüeña, pero trae el cóndor, ¿no? O sea, eso es definitivo. Y él nace en un lugar bien interesante, porque no es cusqueño, nace en Tahuanaco. O sea, nace donde surge el Imperio Incaico, donde Manco Cápac y Mamahoyo surgen. O sea, es algo bien. César de León del sitio. César de León dice, y en esa ruina de Tahuanaco nace Manco Inca. O sea, César de León es un cronista muy reputado, nos da el dato de que Manco Inca nació en el altiplano, que es algo bien simbólico, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, su papá fue Huayna Cápac, que dice ahí, tuve 200 hijos, pero a todos los firmé. Bueno, es una referencia a Toledo, ¿no? Toledo, no reconocía a Saraí, recuerdo. Bueno, en Huayna Cápac se calcula que tuvo algo de 600 hijos, ¿sabes? Es una cosa bárbara, porque entre los incas, a los incas, digamos, del pueblo, como nosotros, era la monogamia, ¿no? Para que sea una cosa ordenada, pero la clase alta y sobre todo el inca tenía carta libre, ¿no? Y ahí pues salían 600, 200, y lógicamente había así autis que eran los principales hijos. ¿El siguiente? Bueno, ahí se grafica un poco, ¿no? Manco Inca es de la élite incaica, así que va al colegio en su movilidad escolar, ¿no? En su llamita. Y me acuerdo que una amiga me dijo, Carlos, pero hay un error en tu dibujo, ¿no? No llevan cinturón de seguridad, me dijo, ¿no? Los niños están ahí colgados. La seguridad viene ahí. Hay lo que también explicaba el maestro Juan al inicio, los incas tenían fisuras internas, o sea, no es que el imperio incaico era un imperio constituido, tenía solamente 90 años de formado, era un imperio joven, entonces sus 206 etnias que lo componían, tenían rivalidades, eran como una especie de hermano Yaipé, hermano Baitán Castro, se peleaban, ¿no? Había curacas que tenían ganas de zafarse del yugo inca, ¿no? Entonces ahí he dejado cantar una canción, ¿no? Y va a haber una canción de fútbol, ¿no? El incanato, de las huelgas sobre todo.
y las masacres, las tropas de Atahualpa van a masacrar a sus familiares. Por ejemplo, ahí mueren decenas de hermanos de él. Manco Inca pierde también a su familia, ¿no? Yo grafico eso, ¿no? Y si se dan cuenta del detalle, yo hago de los cusqueños con pelo corto, porque las crónicas también dan esos datos de que los incas, para diferenciarse del resto de grupos étnicos, usaban el pelo rapado, o sea, se rapaban con cuchillo o otras cosas, y el pelo era corto, ¿no? Mientras que el pelo largo era de los grupos, otros grupos, ¿no? Por Dios y por la plata, ¿no? Lo que se dijo, es verdad, los españoles vinieron por Dios y por la plata. Por Dios, porque Dios era pues el pretexto para evangelizar, y la plata de las minas. Ellos eran pues, se alocaban por el oro y la plata, ¿no? Tanto así que gente de acá pensaban que ellos comían oro o plata. Esa era una idea, ellos tanto se desesperan, deben comer esto, ¿no? Bueno, y van a recibir mucho apoyo de Cañari, Chachapoyas. El historiador Valdemar Espinosa, mi profesor, él, por ejemplo, ilustró mucho esto, que los huancas apoyaron a los españoles, pero sí, con todo, ¿no? Y los españoles que vinieron acá, primero lo van a ocultar, para que ellos quedaran como los superhombres, ¿no? Pero cómo estos documentos van saliendo a la luz, porque los huancas van a mandar documentos al rey de España para que le devuelvan el favor, para que los premien, y que esos documentos, que son peticiones, son los que salen a la luz y salen estas ayudas, ¿no? Que eran en personas, en comida. Bueno, esta era de la Macarena. Los españoles pensaban que era fácil al inicio, ¿no? Porque realmente fue fácil al inicio, no podemos negarlo, ¿no? La captura de Atahualpa, ningún español muerto, y algo de 3.000 o 4.000 dicen las crónicas. O sea, la sorpresa fue terrible, ¿no? La negligencia de Atahualpa, no capturar a los españoles al inicio. Bueno, y ahí lo queman a Calcuchipan, ¿no? Calcuchipan va a ser quemado, y él dice, por favor, no se Juana de Arco, dice Calcuchipan, ¿no? Recordemos que la Santa... Hago también eso en el libro, ¿no? En mis textos son básicamente como que yo acompaño un relato histórico con viñetas que van un poco apoyando la idea, como dijo también Miguel, y también hay algo de ficción en el humor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero también hago referencias al presente y a la historia universal, que los lectores lo entienden, ¿no? En muchos libros míos han encontrado lectores en varios lugares, en colegios, y en verdad han sido bien recibidos, porque hay muchas personas en educación que se dan cuenta de que los niños se dan cuenta de lo que es verdad, lo que es mentira, lo que acompaña, ¿no? O sea, ya saben discernir. Lógicamente, tiene que haber a veces en algunos textos un apoyo de un profesor, ¿no? Que es clave en eso, ¿no? Siguiente. Bueno, y Manco Inca con eso fue engañado, ¿no? Él pensaba que Atahualpa Pizarro venía a ayudar, ¿no? Es más, Pizarro se da cuenta que este joven es importante y le pone la mascaipacha. O sea, Pizarro lo corona Inca y entran los dos al Cusco. Para Manco Inca, Pizarro es un auxiliar que viene a ayudarlo, un hombre de guerra, un curaca importante, y para Pizarro es un inca que puede ayudarle a gobernar el país que recién está subyugando, ¿no? O sea, ahí hago hablar a Pizarro como si fuera culto, ¿no? Habla en latín ahí, como dice el divide y reina. Bueno, y Pizarro, ahí lo voy a hablar así porque en la vida real Pizarro fue analfabeta, como la gran mayoría de soldados, pero sí tenía esta idea de dividir y reinarás. Los españoles tenían esa mentalidad, eso, ¿no? Iban avanzando y hacían que se peleen, que hayan pugnas internas. Bueno, y ahí se ven las luchas entre grupos, ¿no? La luchina Matrix, ¿no? Te voy a hacer trepanación sin anestesia también, ¿no? Claro, por el punto, una macana ahí entre ellos. Otra más, por favor. Bueno, en la conquista del Perú no está la viñeta, ¿no? Cienciano contra el Deportivo Huanca, viene Real Madrid y barre con todo. Y así fue. Y así fue. Los cañaris y los chachapoyas y los huancas y demás etnias odiaban a los cusqueños, ¿no? Y los cusqueños se empezaron mucho a pelear con ellos y le hicieron el trabajo más fácil a los hispanos, ¿no? Y lo mismo pasó en México, ¿no? Contra el Imperio Azteca, ¿no?
Ahí también me preguntó, me acuerdo, cuando le presenté el libro en el Cusco, dijeron, ¿y por qué pones el Real Madrid? ¿No? Puede ser otro equipo español. Y le expliqué un poco que los que vinieron al Perú no son los que vienen del País Vasco ni de Barcelona, ¿no? Vinieron sobre todo del centro de España, ¿no? Donde se encuentra Madrid, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Manco Inca va a reclamar bastante cuando se da cuenta de que estos huiracochas no son tan santos, sino parecen demonios, dice él en una crónica, y lo van a torear, ¿no? Como buenos españoles, ¿no? O sea, Manco Inca reclama, hay momentos que a él lo golpean, a su mujer también la golpean, y siempre le están sacando oro y plata, oro y plata. Entonces él dice ya, es el momento de rebelarnos. Y hay un documento muy interesante que escribe su hijo Tito Yupanqui, que es uno de los incas de Ilhabama posterior, que él hace que un español le escriba, porque lógicamente tiene que hacerlo en castellano, pero él le dicta. Es una crónica bien antigua de su hijo de Manco Inca, y él va a dar discursos en la crónica de Manco Inca, discursos muy interesantes, ¿sabes? Que los coloco también en el libro, porque Manco Inca habla, ¿no? Dice, estos extranjeros nos tratan como perros, no nos dicen nuestro nombre, su codicia es tanta que abusan de nosotros, y ahí está todo el discurso. Al final dice, ¿no? ¿A cuál de ellos hemos injuriado para que con estos caballos y armas de hierro nos hayan hecho la guerra? Yo pregunto, dice, ¿no? Y al final va a hacer lo siguiente, va a reunir de manera secreta a varios orejones nobles y cusqueños y va a planear la rebelión, ¿no? ¿Y cómo se escapa? Ahí está un graficado. Para los españoles era tan papadita la conquista hasta ese momento que a Manco Inca le dice, voy a traerles una estatua de oro. Y solamente mandan a 2 españoles para que lo vigilen. Entonces Manco Inca sale. Yo pongo ahí, ¿no? El diálogo, ¿no? Dice, esto es fácil, dice el español, ¿no? Como quitarle una chirimoya a un inquita, dice, ¿no? Manco Inca dice la tercera bala vencida porque se había intentado escapar 2 veces ya. El Inca que carga dice, ya van los callos, ¿no? Y los barrenderos dicen, más tarde vamos a barrer los barbudos. Ahí están todos los pensamientos. Y fue así, los españoles llegan, estos 2 soldados, y se van a encontrar a las afueras del Cusco con decenas de miles de guerreros levantados en armas. Y Manco Inca no lo van a matar a los españoles, ¿eh? Dice, le perdono la vida, dense media vuelta y digan lo que han visto. ¿No? O sea, la vida de Manco Inca tiene estos momentos así como que se prestan, ¿no? De repente para una novela, ¿no? Una novela o una película. ¿Sí? Bueno, y acá lo que graficamos, la rebelión ya propiamente, y a Juan Pizarro, el hermano menor, un hermano querido de Pizarro, lo matan. Primero le dan una pedrada, dice la crónica, en la mandíbula, y eso hizo que él se quite el morrión, que es este casco, ¿no? Y como ya estaba sin morrión y atacan Sacsayhuamán, ahí una piedra le da en la cabeza, ¿no? Y ahí sí, y tiene una muerte lenta, como se dice, lo van a sacar del campo de batalla y va a vivir varios días una agonía terrible, ¿no? Entonces, también van a sufrir los españoles, ¿no? Es una guerra, pues, donde va a haber bajas en ambos lados. ¿La siguiente? Aquí creo que me parece está Cahuide, ¿no? Cahuide, que es un nombre inventado también, ¿no? Cahuide, en la crónica, lo que se narra es que había un capitán inca que estaba en el alto de Sacsayhuamán y con una porra inca y con una armadura española. O sea, ya había quitado de la armadura a un español herido, muerto o capturado. Y este jefe era bravo, ¿no? Era fornido y repartía la macana por todos lados. Y hasta cuando se dio cuenta que estaba todo derrotado y huía su gente, mató a sus propios soldados que huían. Y Hernando Pizarro, el hermano de Pizarro, quiso salvarle la vida. O sea, hay como una idea, dice, ¿no? Lo comparan con un espartano. Y este general inca, o capitán inca, prefiere morir antes que entregarse, ¿no? Y el nombre Cahuide creo que se lo ponen posteriormente, no recuerdo si es un escritor o un historiador, ¿no? Es un nombre ya posterior. El siguiente, por favor. Hernando Pizarro. Sí, Hernando dijo, no lo toquen, ¿no? No, sí, sálvenlo. Bueno, y aquí Pizarro, cuando estaba sitiado en el Cusco, su hermano, Hernando y Gonzalo, desde Lima empieza a mandar expediciones hacia el Cusco, que era lo más preciado para los españoles, ¿no? Cusco era pues la riqueza acumulada. Y van a mandar 3 o 4 expediciones que van a ser descalabradas en el camino, ¿no? Porque Manco Inca había mandado a su general Cusi Yupanqui, algo se habla de 20.000 soldados,
se van a encontrar en el camino y ahí van a hacer unas terribles derrotas de los españoles y sus auxiliares, y van a aparecer, se habla de 500 muertos en el camino, 500, 600 muertos. El Inca Garcilaso da también cifras de esos muertos. Cieza de León también habla de 800 bajas españolas. O sea, es una cosa que Cajamarca, como nos han querido vender, no ha sido todo. Pero sí, lamentablemente se ha empecinado en ese tema de Cajamarca, que Atahualpa es súper famoso, ¿no? Y en Manco Inca lo conocemos poco menos, ¿no? Escenas, ¿no? Morían así, a galgas, los encerraban entre un río y la montaña, ¿no? Otra más, por favor. Bueno, ahí coloco el batallón de escupideros de llama, Eugenio, ¿no? Que se colocó en la animación. La siguiente, por favor. Y aquí viene el tema, ¿no? Los españoles van a recibir refuerzos de varios lugares y son astutos, son políticamente astutos y van a ir acentuándose en el territorio. Eso no lo puedo negar, ¿no? Se puede negar. Manco Inca y reniega, ¿no? Se multiplican como cuyes, ¿no? Y es verdad, cada vez más. Siguiente, por favor. Finalmente, es un dato bien interesante que encontré, este es muy reciente, ¿eh? Porque Guamán Poma, que citó muy bien Miguel, que es Guamán Poma, cuando hace la reunión de Manco Inca, él dice que Manco Inca, ahí lo cito, mandó retratarse en un peñasco antes de irse a Vilcabamba. Dice Guamán Poma, ¿no? Y mandó retratarse el bicho Manco Inca y a sus armas en una peña grandísima para que fuese memoria. Qué bonito, ¿no? Escribió Guamán Poma, ¿no? O sea, para que quede el recuerdo. Esto estaba en el texto de Guamán Poma. En el 2005-2006, un grupo de arqueólogos españoles, casualmente, encuentran esa pintura. Ustedes busquen en Google y van a encontrar ahí a los españoles colgados y han tomado una foto. Y es una foto espectacular porque es una pintura de un inca hecha en la época. Es un inca con su arma en la mano, su capa, todo así como nos han enseñado. Es alucinante, ¿no? Aún falta una mejor resolución porque han enseñado un poco, pero ya es motivo de investigación y todo. Y es difícil de llegar. O sea, como lo han pintado, se han trepado, han hecho maravillas los incas, ¿no? Bueno, Manco Inca finalmente decide, como se da cuenta de que sus tropas deciden comer y tienen que volver a la agricultura, decide ser un guerrillero y se va a Vilcabamba, que es donde va a ser el último refugio, ¿no? Llega a tener un estado pequeño, pero independiente. Y los españoles van a querer siempre seducirlo, le envían invitaciones del rey, del virrey, para que ceda su resistencia y él Manan, ¿no? Sigue ahí siendo un guerrillero, hasta que ocurre lo fatal, ¿no? Lo terrible, ¿no? Siguiente, por favor, amigo. Manco Inca va a ser muerto a traición. 7 españoles, escapándose de las guerras civiles entre Ananglo y Pizarro, van a llegar 7 almagristas a Vilcabamba, 7 almagristas, pidiéndole refugio a Manco Inca. Y Manco Inca los va a aceptar con la condición de que le enseñen a montar caballos urgente y a preparar pólvora. O sea, los tuvo de siervos a los 7 almagristas, Manco Inca. Los acoge y van a vivir ahí con Manco Inca, van a ser como, digamos, unos siervos, unos ayudantes de Manco Inca, y ganan cierta confianza, ¿no? Pero pasan unos años, 5 o 6 por ahí, y estos almagristas quieren volver a su mundo, al occidente, ¿no? Y ellos, como son prófugos, quieren regresar con un golpe de mano. Ese golpe de mano va a ser para ellos matar al Inca. Y van a matarlo a traición. Manco Inca va a acabar su vida asesinado a traición por almagristas. Ahí hay versiones, ¿no? La versión que yo recojo es la de su hijo también, que la cuenta en una crónica, que es una versión muy interesante porque están jugando, dice, el herrón, y el herrón, ¿sabe lo que era? Era cuando colocas un clavo en el piso y un árbol lo invocas, ¿no? Así como se ponen las tómbolas. Entonces Manco Inca estaba, dice, su hijo sin armas, porque tenía confianza con los españoles, jugando al herrón con ellos. Y en un momento Manco Inca se agacha a recoger el aro, y los españoles sacan los puñales escondidos y se le balanza, ¿no? Entonces el hijo describe, cuenta, ¿no? Mi padre se defendió, peleó, pero como eran tantos, se sintió herido con la rabia de la muerte, ¿no? Carlos Larroy, y al fin derrocaron al suelo con muchas heridas, lo dejaron por muerto. Y los españoles cogen los caballos del Inca y salen de Vilcabamba diciendo, hemos muerto al Inca, ¿no? O sea, ellos piensan que ya pueden salir ahí victoriosos. Su final no es
es trágico los españoles, ¿no? Porque se corre la voz de que matan al Inca y los decapitan, los capturan, los decapitan y los traen y le enseñan la cabeza de sus asesinos al banco Inca en su lecho de muerte, ¿no? Esa es la versión que yo recojo y el hijo la cuenta, ¿no? Entonces tenemos un personaje muy interesante. Yo he hecho biografía ya de Bolognesi, del Inca Garcilaso de Vega, de Miguel Grau, de Sánchez Carrión también, que es un gran personaje de la historia. Bueno, y ahora estoy conversándole sobre el Inca Vilcabamba, ¿no? Que lo he vuelto a reeditar. Muchas gracias. Muy bien, hemos visto una vertiente distinta, por ejemplo, a la que trabaja Miguel Dett, ¿no? En el caso de Carlos, para él es fundamental el acudir al humor, ¿no? Sus historias tienen presencia del humor y por ahí también la licencia para poder aludir al presente y, como ha dicho, a contextos universales, propios de nuestro conocimiento actual. Ahora vamos a escuchar a Salvador Velarde, quien nos va a hablar sobre su experiencia con la historieta y la historia, ¿no? A partir de esta obra que tiene también mucho de pintura, ¿no? Así es. Bueno, creo que... ¿Se oye? Me parece que ustedes no conocen esa historieta porque, bueno, yo la he hecho, la he editado, pero la vendo en mi casa a mis amigos. Aquí tengo algunas, quizás si se las reparten en grupos por ahí y mientras yo hablo la van viendo, se arman grupos. Yo soy pintor. El mundo de la historieta para mí es algo que me gusta mucho, pero no es una cosa que yo, no es algo a lo que yo me dedico constantemente, ¿no? En historieta yo comencé en Monos y Monadas, justamente con Juan Acevedo, hemos hecho historietas juntas. Juan me hacía guiones, yo las ilustraba, en fin, en Monos y Monadas hacíamos cosas muy divertidas. Y ese fue mi inicio con esto, las historietas. Pero mi relación con las historietas desde niño tiene una cosa muy curiosa. Yo nací en las épocas, yo era niño, en las épocas que no había televisión. Y lo que había eran los chistes que se veían en las esquinas, en los kioscos, Superman, la pequeña Lulú, el gato Félix, etc. Pero mi padre, que es una persona muy culta, decía que las historietas embrutecían y me prohibía leer historietas. Entonces yo a veces me las agenciaba ahí, por ahí una que otra, ¿no? Entonces para que dure la disfrute de la historieta, cuando tenía una, la hacía que dure muchísimo, la leería como un libro que no se acabe, pues en una semana una historieta de 5 páginas, 10 páginas. Entonces me quedaba mirando las viñetas durante horas, cada detalle. Y mi recuerdo al final es que siempre sentía que esas historietas las tenía en mi recuerdo como algo muy maravilloso, pero sentía que algo les faltaba. Y lo que les faltaba era, como yo soy pintor, y me dedico a la pintura, trabajo el color, los tonos de luz, de sombra, calidades de línea. Y las historietas son dibujos mucho más eficientes, efectivos, colores planos, ¿no? Entonces, cuando entré a hacer una historieta, la primera fue un encargo que se llamaba Piratas en el Callao, que me pidieron que yo los ilustre. Entonces yo, ¿cómo hago para hacer una historieta? Yo no tengo el mecanismo, ni el método, ni sé cómo se hace, pero sé pintar. Entonces, hacía las páginas enteras, cada cuadradito, no lo hacía separado, sino diagramaba la página, iba metiendo los textos, iba pintando cada dibujo. Pero lo hacía de manera pictórica, no la manera gráfica como se hace la historieta, ¿no? Mucha gente me decía, amigos historietistas, oye, estás loco, así no se hace, ¿no? Te vas a pasar la vida. Sí, me pasaba la vida, o sea, pues no hago historietas, he hecho 2 nada más. Y
esa de Piratas en el Callao fue mi primera experiencia, ¿no? Cuando la terminé, bueno, se editó, se vendió, salió Santillana, se comercializó bien, en fin, no era mí, yo solamente era el ilustrador. Pero me quedé con las ganas, la historia de Piratas en el Callao me parecía que le faltaba, no me gustaba mucho. Entonces, yo tenía una historia sobre Pachacamac. Yo vivo en Pachacamac hace 30 años. Y hace 30 años Pachacamac era un lugar maravilloso. Era lo que uno dice, el último valle verde que queda en Lima. Porque casi podemos decir que quedaba. Pero cuando hace 30 años sí, era un lugar hermosísimo. Hay una frase del poeta o escritor Carlos Roncero que dice que las chacras, pequeñas chacras de cultivo que hay en la costa, una al límite con otra, los caminos, los canales, son lo más cercano a lo que es el paraíso. Y es cierto, yo lo he vivido en Pachacamac, pequeñas chacras donde las familias cultivaban para sí, para intercambiar con amigos, vecinos, se comercializaba un poco, pero lo importante era la vida en el lugar. Cultivos, árboles, caminos de tierra, canales de agua, vecindad, ayuda. Entonces mi tema, y vi durante esos 30 años cómo esto iba desapareciendo. La ciudad crecía, las chacras se vendían, comenzaron las urbanizaciones, en fin, se veía morir el paraíso. Es una cosa también aquí increíblemente absurda, el progreso, el desarrollo, el crecimiento es el aniquilamiento del paraíso. Entonces, de la felicidad, de una manera sana de vivir. Esta historieta trata sobre eso, sobre ese paso de la ciudad que comienza a acabar con este lugar hermoso. Y una relación con las leyendas antiguas de Pachacamac. Es como una fantasía. Yo siempre, una de las cosas que yo veía siempre en las historietas era como un mundo ficticio, pero no ficticio, sino que para uno era real. O sea, quizás si uno creaba una historia, de repente se hacía real. Por lo menos ese es el sueño siempre de un artista. Cuando pinta un cuadro, yo quiero que sea una realidad, no que sea solamente un cuadro, sino que quiero que eso sea lo que suceda. Entonces esta historieta une los mitos de Cabillaca y lo relaciona con personajes contemporáneos, por eso se llama Wilmer y Cabillaca. Wilmer, los nuevos nombres peruanos son nombres que salen, es una mezcla de todo lo que se ve en la televisión, en programas, en la tele, Michael Jackson, o sea, todos los chicos, los nuevos nombres son inventados, son otros nombres que ya son de nuevo peruanos. Pero Wilmer es he conocido tantos muchachos, vecinos de por ahí que se llaman Wilmer, Wilder, Wilkie, en fin, Jessica, no sé cuántos nombres, ¿no? Escritos de todas las maneras, ¿no? Al principio me chocaba, pero al final digo, bueno, es la nueva manera de ir integrando la nueva cultura, es una nueva cultura que va creciendo, que se va desarrollando y se va haciendo personal y se va haciendo una identidad distinta. Entonces, por eso combino lo que es este Wilmer es un personaje que es un mototaxista, que al final se junta con Cabillaca la princesa. O sea, ¿cómo relacionas ese mundo de un muchacho mototaxista que se llama Wilmer con las antiguas leyendas, ¿no? Y cómo los dioses antiguos, de repente, en mi ilusión, en mi sueño, en nuestro ideal, de repente salvan el paraíso. Esa es la idea de esa historieta. Una cosa interesante que dijo Juan, y que quiero insistir, Juan dijo una cosa, algo como que las personas en el campo tienen una noción del paisaje como concepto estético, sí, como idea muy fuerte, muy importante. Yo vengo de la Universidad Católica, donde se
trabajamos más un arte más intelectual, más rebuscado, conceptual, en fin, no sé. Cuando me fui a vivir a Pachacamac, conocí a muchas familias que venían de provincia, no propiamente de Pachacamac, sino que huyendo del terrorismo se habían instalado en Pachacamac, sobre todo niños. Y como nosotros, o sea, mi familia y yo estábamos en Pachacamac en una casa sin cercos, estas familias, sobre todo los niños, venían mucho a mi casa, y como yo salía a pintar al campo, estos chicos venían a pegarse a mí. Sus padres habían ido a buscar trabajo, eran chicos sueltos que andaban por ahí, ¿no? Que no eran de la zona. Entonces esos chicos me miraban pintar y también querían hacer algo. Entonces comenzaban ellos también a dibujar, a pintar, y lo primero que hacían era mirar la naturaleza. O sea, había un árbol, pintaban el árbol, había una vaca, pintaban la vaca, el cerro, todos. Y su sueño o su intención era hacer lo más parecido al árbol. Entonces esto para mí fue como una motivación muy grande para mi pintura. Y cuando yo he conocido a estos chicos, mi pintura cambió y comencé a entender el sentido de la pintura de observación. Mirar el mundo que tienes a tu alrededor y pintarlo como lo ves. Cada uno lo va a ver de una manera diferente. Yo lo miraba de una manera y estos chicos cada uno de otra manera. Hicimos mucha relación con estos chicos y con sus papás y con esas familias. Tanto es así que entre todos fundamos una escuela que se llama Escuela de Clara Sociedad Educativa Solidaria. Y la idea de esta escuela es, a través del arte, ya sea a través de la pintura, o a través de la música, o a través del teatro, en fin, de cualquier expresión artística, conocernos a nosotros, conocer nuestro entorno, conocer nuestro país. Trabajando con estos chicos y familias, primero en mi casa, en un lugar grande donde ahí nos reunimos, de muchos años estos chicos crecieron y después nos integramos este proyecto a colegios estatales rurales de Pachacamac, donde trabajamos ya más de 10 o 15 años. Y nosotros, esta sociedad, nos encargamos de trabajar todo lo que es educación por el arte en los colegios. Entonces, estos colegios de Pachacamac tienen talleres de arte dentro de sus horarios escolares y es una experiencia bien especial porque son colegios, conocimos de situaciones muy precarias, un colegio rural es muy precario. Y fuimos construyendo con profesores, con padres, con vecinos, la manera de desarrollar el arte como una idea de la educación, como el arte como medio de la educación. Por ejemplo, una manera de enseñar la historia es no comenzar a contar la historia de los sucesos históricos que conocemos, sino comenzar a contar las historias de cada uno de los chicos. Cada uno cuenta de qué ciudad viene, de qué provincia, cómo es su casa, cómo es sus papás, qué cosas hacen, a qué se dedican. Y esas cosas se van contando, se van escribiendo, se van juntando las diferentes historias, y esa suma de historias van a ser la historia de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Esas historias al final serán la historia del Perú. Aquí he traído unos pequeños libritos que logramos editarlos también, que son la historia vista por los chicos de estos colegios rurales. Las ilustraciones y los textos, no sé si, bueno, quizás también pueden ojearlos, son hechos por ellos. No son historietas, pero es historieta, es libro, es cuento, pero es muy interesante comprobar cómo el arte puede ser una manera de educar de una fuerza y de una utilidad extraordinaria. Ya hemos visto chicos que desde iniciados del primer grado, que ya han salido del colegio, han logrado una integración a la sociedad de una manera cálida, amable. Algunos son artistas, pero la mayoría se dedican a muchas cosas. Hay mototaxistas, hay vendedores, hay cualquier cosa, pero tienen una calidad mayor. O sea, pueden hacer su trabajo, pero tienen una riqueza interior que les hace una vida mucho más agradable a pesar de los
infinitos problemas que pueden tener. Creo que eso es la importancia del arte en la educación, que es una cosa en la cual en esta sociedad que hemos hecho estamos totalmente abocados y convencidos de que hay que multiplicar la idea de educar a través del arte. Bueno, por ahora. Ya, bueno, me dan ahora una noticia que a ustedes los va a desconcertar, pero que es la realidad, que no tenemos tiempo para preguntas. Eso es terrible porque la verdad hemos recibido esta noche especialmente rica, creo, en ideas, en temas, en emociones, ¿no? He estado muy emocionado escuchando lo que ha sido la apuesta también de Salvador, porque la pude conocer en sus inicios y me emocionaba cuando él y Carolina decidieron irse a vivir al campo, ¿no? Y realmente no tenían cercos y no había luz eléctrica donde estaban ellos, ni había teléfono, por supuesto. Y entonces me contaron alguna vez acerca del temor que podían sentir cuando alguien cruzaba la chacra y decía, ¿qué nos pasará, no? Entonces, desde esos temores iniciales, ¿no? ese palpitar en un mundo desconocido, fueron haciendo lo suyo. Y ha sido realmente una tarea tan hermosa como este testimonio que nos ha permitido acercarnos ahora, ¿no? Queridos amigos, amigas, quiero decirles que hemos escuchado a Miguel, a Carlos, a Salvador. Han sido 3 entradas al mundo de la historieta y hemos podido sentir cómo la historieta es tan diversa como somos nosotros diversos, y cada uno de nosotros es también un alma única, y eso es lo que se transmite en la historieta, que a su vez va a llegar a mucha gente. Entonces ese ser únicos no nos aísla. Gracias a la historieta estamos en contacto, nos comunica, al contrario, nos hace salir del aislamiento y construir nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestro país. Este medio que, así como decía Salvador ahora, su papá, y su papá era expresión de tantos papás. A mí también me tocó padecer esa parte de mi querido papá, ¿no? Que no comprendía este arte y se preocupaban, porque decían, ¿qué vas a sacar de los dibujitos? O sea, te vas a morir de hambre, tú tienes que ser alguien importante, pues, ¿no? O sea, como, claro, ¿no? Y entonces yo recuerdo la forma en que yo peleaba con mi papá también era frontal, brutal, así incluso, ¿no? Mi papá era militar y era abogado, y su manera de enfocar la política era muy distinta a la mía, digamos, ¿no? Él se había formado interno en el Colegio San Juan de Trujillo con profesores, con directores literalmente nazis, porque eran directores traídos de Alemania y que eran nazis, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿no? De 40, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esos hombres de entreguerras. Entonces imagínense, cuando en mi adolescencia descubrí a Mariátegui y comencé a afirmar un mundo distinto, el choque fue inevitable. Pasaron los años y con esta anécdota espero no distraerlos de nuestro tema central, que es reflexionar sobre este medio maravilloso que es la historieta y cómo funciona también vinculada a la historia y a la literatura, porque la historieta es historia y porque la historieta también es literatura, solo que en imágenes, con y sin palabra. Entonces les decía, en el año 96 hice un taller con la UNESCO en el Centro Cultural de la Católica con puros profesores, y salió en el periódico la noticia, ¿no? Que estaba haciendo ese taller auspiciado por la UNESCO, y mi papá lo vio y eso ya le llamó la atención. Entonces fue a verme a la casa. Él ya estaba anciano y entonces
me pidieron que salga porque él no iba a entrar, estaba en su carro. Y me acerqué y me dice, oye, qué bien, me dice, me muestra el periódico. Ah, sí, eso estamos haciendo en las tardes, ¿no? Y me dice, ¿y te acuerdas cuando yo te decía que vas a sacar con los dibujitos? Entonces yo me reí, ¿no? Sí, me acuerdo. Ya estábamos recontra amistados, ¿no? Entonces me dice, ¿te acuerdas lo que tú me decías? No, ¿qué te decía, no? Me parece que yo era muy malcriado porque dice que yo le gritaba, papá, estás en la calle. Entonces, era mi manera de pelear, ¿no? Él me decía, ¿qué vas a sacar? Lo que yo le gritaba, estás en la calle, le decía. Y bueno, me miró, yo me reí y me dijo, tú tenías razón, yo estaba en la calle. Y le dijo al chofer, ya ayer, y se fue. Y yo me sentí que me dio un regalazo, ¿no? Y eso, ¿saben qué? Ese reconocimiento, ese volver a amistarse, a ser iguales con nuestros padres, con nuestras madres, ¿no? No solamente es emocionante porque nos iguala, por fin, después de tantos años, sino porque es el reconocimiento que la sociedad también está comenzando a tener cada vez más sobre este medio maravilloso que fue despreciado no solamente por los adultos, sino por los propios profesores, que veían una competencia en la historieta y decían, esto viene con figuritas, ya viene todo hecho. En cambio la literatura pues nos hace pensar, decían, ¿no? Al revés, la historieta ahora es un gran aliado de la lectura. Gracias a la historieta podemos relacionarnos también con los libros si es que el profesor sabe trabajar con esta herramienta. En estos tiempos en los cuales, y no voy a rajar yo de internet, ¿no? Sería un absurdo, es otro medio sencillamente. Y lo que ocurre es que cada vez la gente lee menos y escriben en párrafos pequeñitos y cada vez lee menos. Entonces, en este mundo la historieta se yergue como un aliado formidable de la lectura y de la escritura. Estamos ante un medio con un potencial formidable, ¿no? Y aunque en nuestro país es difícil ser un historietista profesional, los tenemos también, y yo quisiera felicitar tanto a Miguel D., a Carlos Rojas Feria y a Salvador Velarde, y en ellos felicitar a todos los historietistas que luchan por que salga la historieta adelante en nuestro país. Muchas gracias.